Párrafo 12. La lujuria en su grado máximo. El destino es cruel, mas la ley humana egoísta hace sentir con sus arbitrariedades y su injusticia los rigores del destino en toda su intensidad. El Papa tenía mucha prisa en destruir todo lo que le pudiera acusar de usurpador y bígamo, y por esto, en medio de graves conflictos políticos que le amenazaban, redoblaba su empeño en quitar las piedras que por su lujuria se había puesto él mismo en su camino, pero sin abandonar su lujuria, por lo que se veía en la necesidad de ser tirano y criminal. La mañana esta del milagro y del asesinato refinado del desgraciado Francisco, había recibido un correo del rey Carlos, anunciándole que tenía refugiados muchos cardenales en su campamento y que se disponía a celebrar un concilio en el que sería depuesto Alejandro V y puesto otro en su lugar. Pero hombre que era de no asustarse de tan poca cosa, no se sorprendió y pactó en secreto haciendo concesiones y aún se atrajo ayuda para sus siniestros fines. Por el pacto, adquiría fuerzas para acometer a los Orsini, Viteni y todos los señores de la Romana, cuyo proyecto oímos discutir y que fue causa del asesinato del duque de Gandía, resuelto en pocos momentos, con dignidad o sin ella, pero con la aviesa intención de burlarse también pronto del pactante Carlos VIII, le quedó tiempo pronto para la persecución de los fugitivos, que dicho sea en verdad, no le importaba del todo, cuanto podía temer de los documentos que doña Elvira poseía. Lo que le importaba era deshojar la Flor de Valencia, su propia hija, en lo cual lo hemos visto tan tremendamente empeñado. Al momento de haber dejado aliviado de la vida aunque colgado del cordón a Francisco, llamó al honorable asesino del duque de Gandía, César Borgia, su hermano, y sin más explicaciones, le dijo: «Papa, se me ha dicho que disponéis de un hombre a toda prueba, capaz de las más arduas empresas. ¿Podemos tener fe ciega en él?» «César, vuestra santidad no tiene más que probarlo», respondo de él. «Papa, ¿quién es?» «César, don Miguel». «Papa, ¿le conozco? ¿Puedo disponer?» «César, como de mí, puede disponer como le convenga». «Papa, dos mujeres, estas dos mujeres, tienen en sus manos nuestra suerte, la vuestra y la de la Iglesia, y su detención, como comprenderéis, no es cosa de confiarla al primer recién llegado, aun cuando entre nuestros servidores contamos con algunos, excelentísimos y seguros. César, no dudo del asunto en su importancia y si lo dudara, la aseveración de su santidad me haría saberlo, por lo que, estamos a sus órdenes, Papa». «Lo sabíamos y os quedamos agradecidos». Don Miguel, pues, elegirá 2, 3 o 4 compañeros o los que necesite, se pondrá en camino y las traerá vivas o muertas. «César, vuestra santidad dígame el camino a seguir». «Papa, siguen el camino de Toscana, hace pocas horas estaban aún en Roma, mas os advierto que las acompaña un hombre de armas, un loco, pero terrible hombre por su valor. El capitán Juanucho». «César, ¿es preciso apoderarse de él también?» «Papa, precisamente antes, porque es terrible». «Oh». En cuanto a valor, puede confiar su santidad en don Miguel, no se encuentra en Italia un soldado que ose ponerse a su paso. «Papa, que la joven venga viva si es posible, y si no que los maten a los 3, pero que los traigan». Ya hemos visto que Francisco, por salvar a sus señoras y pensando salvarse él mismo, mintió al pontífice, diciendo que las señoras iban camino de Siena y Francisco sabía que se dirigían a Venecia. Pero las noticias que les comunicara el florentino hizo a doña Elvira cambiar de rumbo, sin que todas las razones de Juanucho bastaran a convencerla, y por esta coincidencia, tomaron rumbo a Toscana, y es que doña Elvira había cometido el mayor de sus errores al hacer la visita al Papa y erró para siempre ya en todos sus planes y con ello condenó a la desgracia a seres inocentes, pero no debemos argumentar contra la desgracia.
Siguieron camino y llegaron a Bracciano, ciudad defendida según el arte de la guerra donde tenían sus castillos los Orsini, que aquel mismo día se habían rebelado contra el Papa y se unían a los Vitelli para defender sus feudos. Como era ya noche, esta circunstancia no les permitió dar una ojeada al aspecto de una casa posada y pidieron albergue. En aquella casa, desde hacía mucho tiempo, solo se refugiaban estudiantes y al llegar estos, los creyeron de mayor fuste y acariciando una buena recompensa el posadero, se deshacía en cumplidos. Una sirvienta, llamada Bárbara, fue la encargada de prestar servicios a las damas y Juanucho le había prometido una buena recompensa para que sirviera lo mejor posible. Acomodaron sus caballos, y estaban disponiéndose a tomar un pobre alimento que se les había podido disponer, cuando Juanucho prestó atención a una disputa que había en la cantina: no puedo acomodar sus caballos, ni tengo habitación para vosotros. La casa está llena y ahora acabo de colocar otros 3 caballos y la única habitación que había hube de darla a 2 señoras y un caballero que han llegado, argumentaba el posadero, pues nuestros caballos tienen que ser recogidos, pero si no tengo dónde, ¿cómo haré? Saca a la calle los que ahora has metido. ¿Qué barullo es este? Dijo otra voz que llegaba: Señor, tengo mis cuadras llenas y estos querían que saque a la calle 3 caballos que ahora acomodé de 2 señoras y un caballero. PHSS. Cállense brutos, si no llego a tiempo, echáis a perder nuestra dura empresa. Que don Miguel. Siempre VD es original. Callarse de dicho. Juanucho, que había puesto atención, al oír el nombre de don Miguel palideció. Doña Elvira había comprendido el peligro y dijo: si no hay más remedio nos defenderemos, y como para demostrar a Juanucho que se defendería, le mostró un puñalito que escondió en el corsé. Juanucho la miró con lástima, trató de saber, por Bárbara, las personas que había en la discusión y esta que ya había sido comprada por don Miguel, mintió a Juanucho diciéndole que eran 8. Don Miguel estaba seguro de que eran aquellas señoras y el caballero a quienes perseguía. Don Miguel se sentó en la mesa con sus compañeros y hablaba a voz fuerte para que pudieran oírlos el capitán Juanucho y las damas, dijo a uno de los suyos: Barbanera. Concretar pues vuestras disputas y concretemos algo más interesante. ¿Y ello qué es? Que las 3 personas que perseguimos están aquí. ¿Estáis seguro, don Miguel? Segurísimo. Es preciso buscar el modo de dar el golpe. Eso es fácil. Entramos en la pieza, atamos a los 3, los amordazamos, despachamos al galán al otro mundo y luego nos apoderamos de las palomitas, que según se afirma, son un buen bocado. Mal imaginas, Barnanera. Yo no veo otro modo. Es menester obrar sin que nadie se entere. Los Orsini, en cuyo territorio estamos, han cambiado la bandera y desde hoy son enemigos del Papa, y si se apercibieran de nuestro proceder, tendríamos que abandonar nuestra misión por irrealizable. ¿Y cómo, pues, vamos a hacer? Nos volveremos por donde hemos venido. ¿Estáis locos? Volver sí, pero con ellas. ¿Cómo hacer, pues? ¿Te has fijado en esta muchacha? Sí, y no es mala moza, pues ella nos servirá, ya está arreglado. ¿Qué diablo de don Miguel? Ahora a callarse y prepararse. Vosotros esperaréis tras la puerta trasera, y cuando veáis salir al caballero echadle mano, pero sabed que es temible y quizás no seáis bastante los 3, cuando estáis con él, yo entraré en la habitación y quedarán presas las señoras. Efectivamente, había dispuesto Juanucho la fuga en esa forma, seguro de encontrar pronto auxilio en las puertas del castillo de los Orsini en caso de apremio, y como las órdenes le habían sido dadas a Bárbara, para que al tiempo que se indicaría tuviera los caballos preparados, Juanucho saldría por la puerta trasera, exploraría el terreno y no habiendo peligro, haría una señal y ellas saldrían por la puerta principal. Como don Miguel estaba enterado de estas disposiciones,
preparó la emboscada y tomó las precauciones para desalmar a la dama del puñal, pues sabía hasta este detalle. A la medianoche, Juanucho y las damas estaban preparadas. Todo les hubiera salido bien, si no fuesen vendidos por Bárbara. Juanucho salió y ellas preparadas habrían salido al oír la señal. Juanucho, al salir fuera, en su caballo ensillado y al momento quiso volver atrás, pero la puerta se cerraba a sus espaldas. Al mismo tiempo que por los dos lados le venían dos jinetes espada en ristre, apenas tuvo tiempo de recurrir a su espada, pero arremetió contra uno con empuje, seguro de dar cuenta con el otro, pronto, pero el terreno en que se desenvolvía no era suficiente para desenvolver su defensa en lucha tan desigual, y a pesar de esto, sus adversarios perdían terreno y al caer el caballo de uno de sus enemigos llamado Oneto, hizo saltar el suyo y cayó sobre Barbanera que no esperaba acometida tan brusca y tremenda y cayó rodando y con el yelmo destrozado, mas con este violento ataque en terreno tan estrecho. El caballo de Juanucho resbaló y rodó, quedando este preso con la pierna debajo del caballo, que sin tiempo a levantarse, le atacó Oneto que ya había podido ponerse a la defensiva, pero en el momento en que va a ser herido Juanucho, tuvo aún suerte de que dos fuertes brazos le sujetaran y Oneto no hirió. Era don Miguel quien llegaba y evitó la segura derrota de sus compañeros, pues el golpe de Oneto en la dirección que llevaba podía en el peor de los casos causar alguna sangre, sin detrimento mayor. Don Miguel, una vez amarrado Juanucho, ordenó a Oneto que lo condujera hasta donde estaban ocultos sus compañeros. Entretanto, dijo, yo voy a recoger a las señoras que ya están prontas. Estas se resistían a obedecer al esbirro, pero al ver que iban a ser tratadas a viva fuerza, obedecieron sin dejar violentarse. El complemento de esta dolorosa tragedia debía tener lugar en Roma y cuyo camino vamos a seguir. Como ya sabemos por las palabras de don Miguel, los Orsini y los Vitelli con los Colonna se habían unido para defenderse contra la usurpación de sus estados por Alejandro V, y con este motivo recorrían la campiña sus nombres para asegurarse de sus servicios y hacer conocer la unión de los tres señores. Poco habían andado, cuando un pelotón de los Orsini les salió y los detuvieron, gastando la más pesada broma con don Miguel por su preciado contrabando. Don Miguel quiso hacerse el valiente, primero, luego invocó su carácter de delegado pontificio, mostrando el sello del pontífice, pero el sargento, con desprecio, le contestó que el único señor de aquellos territorios era Orsini y sus aliados, y le intimaron la rendición. Pero a fuerza de buen empleado se acordó de que en caso de necesidad que matara a los tres y, al rendirse, clavó su acero envenenado en el brazo de doña Elvira, no dándole tiempo a que hiciese otro tanto con Valencia, pues una daga se había posado en él. A su compañero Barbanera ya le habían preso otros soldados del mismo pelotón. Doña Elvira hízose conocer por su título de condesa y fue conducida con Valencia al castillo, donde por lo temprano de la hora, los señores dormían tranquilamente, pero fueron avisados y se dio órdenes de que fueran asistidas y desagraviadas. Dejémoslas y veamos qué le ocurrió a Juanucho. Como una milla más adelante del sitio donde han sido libertadas las mujeres, distancia que había recorrido en el tiempo que tardó don Miguel en recoger su presa, les asaltó un pelotón de soldados de Colonna y al ver a un militar preso y maniatado, los detuvieron. Oneto quiso huir, pero fue preso y castigado por su desobediencia y el capitán libertado de sus ligaduras. Juanucho había salido ileso de la refriega, pero sin embargo, fue el menos afortunado de los tres fugitivos, pues por su carácter militar en un territorio declarado en guerra, desde aquel día, fue llevado preso al jefe de Colonna. Excusamos decir que hubo de dar explicaciones bajo juramento de honor de que Colonna guardaría secreto, y conocido por Colonna por el apellido Sanseverino, le dio la libertad.
Pero ¿para qué quería Juanucho esta, sin saber dónde y qué suerte habían corrido doña Elvira y Valencia? Colonna, aliado con Orsini y Vitelli, entrarían aquel mismo día en Roma y esto podría ponerle en camino de saber si habían sido conducidas allá las dos mujeres y si aún era tiempo, intentaría salvarlas por cualquier medio, aunque fuese necesario prender fuego al Vaticano. Por otra parte, los aliados con Colonna no iban sobre Roma y contra el papado de Borgia. ¿Por qué pues no alistarse en sus filas si sería inmune bajo las leyes de guerra, si era preciso atentar contra el Vaticano? Aceptó pues la invitación de Colonna y a poco salió así a Roma con los soldados que le habían sido confiados. Porque aunque el día anterior Alejandro había pactado con Carlos VIII y sin más fin que tomar unas horas para forjar la venganza, se retiró al castillo de San Ángel y desde allí lanzó la excomunión a Carlos y éste buscó enseguida con promesas y pactó ofensivo y defensivo con Colonna y sus aliados y fueron sobre Roma. Pero el rey Carlos VIII de Francia era llamado el Cristianísimo y por igual eran sus consejeros, los que, temiendo los efectos de la excomunión, empezaron a abandonarlo, y como esto era lo que perseguía Borgia, pronto tuvo ocasión de pactar de nuevo a su gusto y dio 2 birretes de cardenales a 2 amigos de Carlos.